Hola, qué gusto acompañarlos de nuevo por acá en Radioterapia del siglo XXI. Mi nombre es Vera Campos, yo soy psicóloga y como todos los últimos miércoles de cada mes estamos en estos espacios psicoeducativos para ustedes que nos ven, familiares, cuidadores o personas que están viviendo algún proceso oncológico. Hoy el tema está muy enfocado en la parte del miedo y estos pacientes que muchas veces nosotros vemos como muy vulnerables, como personas que de pronto se aíslan o están muy pensativos y no sabemos qué es lo que les pasa. Entonces hoy quisimos titular, quiero hablar de mi miedo, no de mi pronóstico. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un familiar o una persona que estamos cuidando y en realidad solo hablamos de la enfermedad, ¿verdad? En consulta vemos muchísimo que llegan las personas acompañadas y esto, bendito Dios, y así es, ¿verdad? No llegan solitos necesariamente, pero siempre están enfocados o tienen como ese pensamiento de que me van a preguntar por exámenes, tratamientos, cuáles técnicas están utilizando, cuáles fármacos estoy consumiendo, y a veces las personas lo que quieren es hablar del miedo que experimentan, de lo que están sintiendo en este momento que estoy viviendo un proceso oncológico. Eso es de lo que vamos a hablar hoy, así que acompáñenme. Recordemos que los miedos que sentimos son reales. Muchas veces cuando nosotros como que tenemos esa apertura a hablar de nuestros miedos, muchas personas nos dicen, ay no, pero deje de pensar en eso, usted es muy catastrófico, usted solo piensa de manera negativa, ¿verdad? Y no es esto, el miedo es real, es algo que se siente y es muchas veces que se vive de una forma profunda. Entonces, el miedo no es que somos catastróficos, no es que somos negativos, es que somos humanos y realmente lo podemos sentir. Muchas veces cuando nosotros estamos en consulta, nos damos cuenta que tanto los familiares, el personal médico, los amigos, la persona que nos acompaña, está enfocada en saber resultados. ¿Qué salió en los exámenes? ¿Cuál es el tratamiento que vamos a tener? ¿Hay cirugía? ¿Qué es esto que podemos hacer de más? Pero olvidamos que las personas muchas veces quieren tener otras preguntas. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué me espera? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Cuánto es mi pronóstico? ¿Cómo va a ser la evolución? Porque todo esto nos da miedo y a veces es que los dejamos de lado. Entonces, pensemos cuando nosotros acompañamos a una persona o si somos nosotros mismos los que consultamos, cuáles son las preguntas que queremos hacer. No son solo las preguntas en función a el tratamiento, el procedimiento, sino también las preguntas que nosotros a nivel emocional dejamos ahí de ladito, ¿verdad? Me irá a doler, qué tanto puede afectarme, no solo física, sino emocionalmente todo este proceso. Todos estos son miedos que están ahí constantes. Entramos a una consulta y nos damos cuenta como pacientes que nos preguntan si ya comimos, o si comemos más o menos, cómo estamos durmiendo, cómo estamos afrontando la situación, pero no nos preguntan de nuestros miedos. Y es tan importante poder entender cuál es el miedo, cuáles son los temores que el paciente vive para poder brindarle ese apoyo, para poder guiarlo. A veces los miedos van desde una línea muy irracional y desde otro lado, desde una línea racional. Cuando los miedos no se expresan, pues nuestra mente llega a volar y hacemos muchas veces unas historias de algo que nosotros no conocemos. Cuando nosotros podemos verbalizarlos, manifestarlos, nos vamos a dar cuenta que tal vez eso que nosotros temíamos que podía ser algo tan grande, en realidad con un poquito de guía y orientación podemos ver que no era tan grande como nosotros creíamos y que también era fácil de afrontar. Y bueno, y para entender todo esto, tenemos muchas veces que preguntarnos qué es el miedo, ¿verdad? El miedo a veces es catalogado como una debilidad, lo cual no es, ¿verdad? Es una reacción emocional totalmente normal que aparece cuando nosotros percibimos alguna amenaza, ¿verdad? Nosotros sentimos que una situación está amenazando nuestra vida, nuestra integridad, y esto va a hacer que aparezca el miedo. En un proceso oncológico, el miedo no solo aparece cuando nos dan el diagnóstico, ¿verdad? Y aquí lo vamos a dividir como en cuatro categorías, y es en el diagnóstico, en el tratamiento, post-tratamiento y en una enfermedad avanzada. Entonces, cuando a nosotros nos dan un diagnóstico de cáncer, el miedo puede ir
en una línea de lo desconocido. Eso que nosotros no sabemos qué va a pasar, cómo me va a impactar a mí como paciente y cómo va a generar un impacto a la familia. Desde la parte del tratamiento, los miedos van más desde los efectos secundarios, cómo me va a afectar o cómo me voy a ver, cuáles son los cambios físicos que voy a tener, hay cambios emocionales, este tratamiento va a hacer que yo pierda el apetito, o todo lo contrario, aumente el apetito. Entonces, cuando hablamos de tratamiento, es todo lo que ese tratamiento va a tener como efecto que a mí me genere temor. El post-tratamiento, una vez que nosotros ya tenemos, o qué sé yo, una cirugía o ya estamos tomando un fármaco que vemos que no hay una reacción que va más allá, aquí el miedo viene enfocado a una parte de recaída. Podemos pensar en que todo ya no va a volver a ser igual y a mí me da miedo esta parte porque realmente yo tenía el control de mi vida y de mis situaciones y a partir de esta cirugía, a partir de este tratamiento, yo ya hay ciertas situaciones que no voy a poder hacer frente. Y el miedo cuando hablamos de una enfermedad avanzada, ¿verdad? Y aquí el miedo va enfocado en otra línea. El miedo va en que yo no quiero sentirme una carga, yo no quiero depender de alguien más. El miedo va a que si yo no puedo hacer las cosas por mí mismo y un miedo que es totalmente racional y que lo vemos en el proceso de cáncer y que puede aparecer en muchísimas etapas, desde luego el miedo a morir. Recordemos que el miedo viene a ser una respuesta adaptativa. Cuando hablamos de un diagnóstico de cáncer, esto viene a activar una sensación como de una crisis vital profunda. Cuando nosotros nos dan el diagnóstico de ese impacto, ¿verdad? Se percibe como, les decía ahora, una amenaza a mi integridad, a mi vida, y desde luego van a aparecer emociones y reacciones como la ansiedad, la angustia, el famoso miedo que estamos hablando hoy, y esto no lo podemos catalogar como que es algo patológico, ¿verdad? Todo lo contrario, el miedo es algo esperable, es algo normal en este proceso, no solo en este proceso, a lo largo de la vida, como muchas emociones que experimentamos ante un diagnóstico, el miedo está presente, es normal, es esperable, no tengo por qué sentirme débil, avergonzado, avergonzada, lo que puedo identificar es que estoy sintiendo miedo. Este miedo muchas veces va dirigido al dolor físico, a la pérdida de control, muchas veces a la separación de los seres queridos o las actividades que solíamos hacer con las personas. Tal vez yo empiezo a aislarme un poquito más, hay un miedo a esa progresión de la enfermedad, el impacto que puede generar en la imagen, ¿verdad? O si hay una alteración a nivel físico, cuáles son los roles, el miedo de perder o de cambiar los roles a nivel familiar y desde luego el miedo a morir. Cuando el miedo confronta con la finitud, es cuando nosotros vemos que conecta de forma directa con el sentido de muerte o con la pérdida de toda nuestra esperanza o toda nuestra ilusión. Y es por eso que muchas veces ante un diagnóstico las personas las vemos decaídas, están muy pensativas, no porque estén pensativas, es porque tienen miedo, pero de pronto no podemos expresar o sentimos que no podemos expresar estas emociones y lo que estamos sintiendo es mucho temor, pero no sabemos cómo decirlo. Aquí es importante saber que cuando está este miedo confrontado con esta parte de que podría llegar a morirme, se rompe esa ilusión de inmortalidad que normalmente tenemos todos. Y no es que yo pienso, bueno, no, yo nunca me voy a morir. No, no funciona así, sino que realmente nosotros vemos la muerte como algo que está muy lejano, que está, que todavía tenemos mucho por vivir y que falta mucho por vivir y que no es algo que se nos acerca. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico, esta ilusión o esta fantasía se rompe y entonces yo empiezo a ver como ese evento temido, la muerte, como algo mucho más cercano, que evidentemente sabemos que hay tratamientos médicos y que gracias a todo el conocimiento y la ciencia tenemos muchas posibilidades para hacerle frente, pero es algo que viene a aparecer, el miedo a la muerte por un diagnóstico. Recordemos que los miedos es algo que vivimos desde la parte psicológica, no es algo médico. Y a veces nos encontramos pacientes buscando tratamiento para poder
calmar o poder minimizar esa sensación, cuando en realidad los miedos los podemos expresar. Los miedos se trabajan desde una escucha activa, no solo desde la información científica, sino desde la parte psicológica. Recordemos que hay emociones que se esconden detrás del miedo, ¿verdad? Y estas emociones, como nosotros a veces no sabemos distinguir qué nos pasa, bueno, la vivimos como, o se viene a presentar como conductas ansiosas, a veces estamos muy irritables, tendemos más bien a aislarnos, sentimos una tristeza profunda, hay alteración en la alimentación o a la hora de dormir, ¿verdad? Sensación de que me desbordo a nivel emocional, que no sé qué hacer, a veces nos sentimos como perdidos, entonces siempre es importante reconocer cuáles son esas emociones que nosotros estamos experimentando, ¿verdad? Ponerle nombre para poder saber si realmente yo lo que tengo es tristeza o lo que tengo es temor. Recordemos que todas las reacciones son normales, son esperables. Lo anormal o lo atípico, ¿verdad? Sería más bien no experimentar algún tipo de emoción o sensación que venga a generarme un impacto desde lo que yo estoy viviendo y ante el cambio que se está generando a partir de un diagnóstico. ¿Y por qué a veces el paciente no expresa su miedo? Bueno, principalmente porque no quiere preocupar a su familia o a su entorno. Consideramos que si yo digo que tengo miedo, que realmente yo no sé qué pueda pasar con mi vida o cómo quiero vivir yo mi última etapa de vida, voy a generar angustia o malestar en las personas. Entonces yo evito verbalizarlo para que mi familia no sufra, no se sienta mal o no esté preocupada. Muchas veces no expresamos ese miedo porque nos sentimos como casos clínicos, ¿verdad? Realmente a mí solo me preguntan o ahora piensan en mí porque estoy enfermo. Entonces las personas que tenían mucho tiempo de no ver, ahora me escriben, pero solo para saber de la enfermedad. Yo llego a las consultas médicas y solo me preguntan, como decíamos al inicio, por lo que tomo, cómo son los tratamientos. Entonces, que yo diga que tengo miedo, no es algo que al médico tratante tal vez le va a importar, porque no lo expreso el miedo, porque yo tengo que ser fuerte, ¿verdad? Esto es un pensamiento constante. Yo tengo que estar fuerte porque si mi familia ve que yo estoy mal, ellos se van a venir abajo. Entonces a veces ese miedo no lo expresamos por esa sensación de que tengo que estar bien. Recordemos que no siempre tenemos que estar bien y muchas veces el miedo no se expresa porque no encontramos los espacios seguros para poder hablarlo o las personas que están a nuestro alrededor muchas veces no saben cómo apoyarme desde lo que yo estoy manifestando y por eso prefiero callarlo. Y bueno, ¿qué hacemos cuando nosotros identificamos que tenemos este miedo? Lo primero es validarlo. No vamos a minimizar este miedo. ¿Cómo actuamos nosotros como familia o como entorno cuando esta persona nos dice yo tengo miedo? Bueno, tenemos que quitar frases como tranquilo, todo va a estar bien, no diga eso, no pensemos en eso, ¿verdad? Todas estas frases que vienen a minimizar lo que hacen es que la persona no lo verbalice o no se sienta seguro. Lo que tenemos que hacer es validarlo. ¿Cómo lo validamos? Bueno, resulta que cuando la persona con un diagnóstico de cáncer nos dice que tiene miedo, nosotros le podemos decir, tiene sentido de que usted esté experimentando eso. ¿Cómo no? ¿Verdad? Estás pasando por muchas cosas o hay muchos cambios, pues nos estamos enfrentando a algo diferente. Entonces, validemos, siempre validemos la emoción, no le quitemos importancia, no le restemos el valor, porque esa persona lo que está haciendo es abriéndose a nosotros para decirnos qué es lo que pasa. Validemos, no minimicemos. Después de que nosotros lo validamos, le vamos a poner nombre a ese miedo, ¿verdad? Tenemos que entender que el miedo puede ser a sufrir, a dejar cosas inconclusas, a perder el control, miedo a no poder despedirme, miedo a qué va a ser mi familia. Entonces, no manifestemos solo tengo miedo y no sé a qué. No, empecemos a ponerle ese nombre. Es el miedo a la muerte, es el miedo a el sufrimiento, es el miedo a experimentar el dolor, es el miedo a sentirme solo. Todo esto lo que va a hacer, o cuando nosotros podemos nombrar el dolor,
lo que viene, el miedo, perdón, lo que viene a hacer es como esa sensación de control que tiene el paciente o la persona con el diagnóstico, que lo que hace es que lo pueda verbalizar, que lo pueda hablar y desde luego sentirse más seguro y humano a la hora de decir, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que estoy sintiendo. Realmente no es algo que yo no sé qué es lo que me está pasando. Lo que realmente a mí me pasa y con seguridad es eso. Después de que nosotros le ponemos ese nombre, lo que hacemos es que nos permitimos sentir. Nos damos como esa aprobación de poder sentir el miedo. Yo puedo muchas veces sentir un gran alivio cuando yo me permito sentir las emociones. A veces somos tan herméticos, ¿verdad? Que nosotros sentimos que todo tiene que estar bien. Yo no puedo llorar, yo no puedo estar triste, yo no puedo estar angustiado, no puedo tener miedo, no puedo tener ansiedad. Yo tengo que estar como que si todo estuviera bien. Realmente no es así. Poder permitirme no estar bien todo el tiempo también es válido, ¿verdad? Llorar, dudar, preguntarse qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi familia, es parte del proceso. Recordemos que cuando nosotros podemos conectar con las emociones que tenemos, es cuando muchas veces nosotros nos damos como ese permiso para poder entender qué es lo que nos está pasando. Nosotros no somos figuras, no somos robots, no somos alguien que no siente, todo lo contrario, poder identificar que yo puedo tener estas emociones, que yo tengo ganas de llorar, que yo a veces no me siento tan fuerte, no quiere decir que no soy fuerte. Sigo siendo una persona que le hace frente a su proceso. No me estoy rindiendo. Porque yo sienta miedo, no me estoy rindiendo. Porque yo llore, no es que soy débil. Todo lo contrario, es parte de lo que yo puedo sentir y que las personas que están a mi alrededor podrían entender que es una emoción que se tiene que expresar y que al igual que el paciente, también podemos sentir este tipo de emociones. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a restringirlas, a limitarlas, y por eso es que nos encontramos con pacientes que no hablan de lo que sienten, porque no saben cómo su familia puede actuar y muchas veces la familia ante un miedo, una angustia, un llanto entra en crisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente deja de expresar sus emociones por temor a la reacción de los demás. Y por último, cuando yo me permito sentir el miedo, lo que hago es que lo utilizo como puerta de trabajo emocional. Y aquí hay algunas preguntas que es importante que nos hagamos cuando ya nosotros identificamos y conectamos con ese miedo. Y una de las preguntas más importantes es, ¿qué necesito hoy para sentirme en paz? Cuando nosotros empezamos a analizar esto, podemos tener un sinfín de respuestas. O muchas veces ante el miedo no sabemos qué es lo que me puede generar paz, ¿verdad? Entonces, analicemos esta pregunta, ¿qué me da paz a mí hoy? Puede ser que a mí me dé paz estar con mi familia, puede ser que a mí me dé paz hacer una llamada, puede ser que a mí me dé paz comentar, confesar o decir algo que tal vez yo tenía ahí oculto o que tal vez no había querido abordar. Preguntémonos si esto nos va a ayudar mucho. Otra de las preguntas es, ¿qué le daría alivio? ¿Verdad? No solo desde esta parte de medicamentos, sino ese alivio emocional que muchas veces nosotros tenemos que ver de qué forma lo abordamos, de qué forma lo afrontamos y no desde el comportamiento evitativo que muchas veces tenemos como forma de resolver. ¿Cuáles ciclos no he cerrado o qué cosas no he podido vivir? ¿Hay algo inconcluso en mi vida? ¿Qué es lo que me falta? Y con esto no quiero decir que es porque vayamos a una etapa avanzada o porque algo vaya a pasar, sino porque siempre tenemos la oportunidad y el temor es una de las emociones que nos va a permitir poder hacerle frente o abrir esta puerta emocional y poder tener la oportunidad de hacerle frente y si hay etapas no concluidas, ciclos no cerrados, conflictos no resueltos, poder tener la oportunidad de hacerle frente, de resolverlos, de vivir algo que tal vez yo no había vivido, de permitirme perdonar o pedir perdón. Todo esto va a hacer que nosotros podamos estar más tranquilos y más en paz, ¿verdad? Y el miedo muchas veces nos mueve a todas estas acciones, a tomar un poquito más de conciencia y a trabajar activamente en esas cosas
que muchas veces no nos deja estar en paz. Como familiares, cuidadores o amigos, ¿qué podemos hacer cuando el paciente nos manifiesta que hay algún tipo de temor? Bueno, lo primero es no minimizar lo que él nos está diciendo. Si de pronto nos dice, yo tengo miedo a morirme, no le digamos, no diga eso, todo lo contrario, ¿verdad? Abramos como esa puerta para que él pueda expresarse. Si hay silencios, que muchas veces los silencios se vuelven en estos espacios incómodos, no los llenemos con frases automáticas, ¿verdad? Todo lo contrario, el silencio también nos comunica mucho. Cuando la persona con la que yo estoy hablando se queda en silencio, ¿qué puedo interpretar yo? ¿Cómo podemos disfrutar también de este silencio? Cuando nosotros buscamos llenar con frases, con recomendaciones, estos vacíos o estos espacios silenciosos, lo que hace es buscar con alguna intención dirigir lo que el paciente tiene que sentir. Entonces también demos como ese espacio a que si el silencio es parte de la comunicación que tenemos, porque es parte de lo que el paciente está asociando a su miedo, también respetémoslos. Si nosotros no sabemos cómo guiarlo, hagámosle preguntas abiertas, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te asusta? ¿Por qué te asusta esta situación? ¿Qué pensamos o cuáles son los pensamientos que acompañan esa emoción o esa sensación? Contame un poquito más e inclusive a veces nosotros podemos hablar de cuáles son nuestros propios miedos o nuestros propios temores, ¿verdad? Esto va a hacer que la persona a la cual yo estoy acompañando sienta que no está solo, que yo también tengo esa apertura para poder hablar del miedo, no solo desde lo que él está viviendo, sino como una emoción que todos podemos vivir en algún momento de nuestras vidas. Recuerde, hablar del miedo no es rendirse. Hablar del miedo no lo va a hacer más real, más grande, no va a hacer que se intensifique más. El pronóstico de un diagnóstico es importante, pero no va a llegar a reemplazar el acompañamiento emocional que nosotros tenemos y con las personas que nosotros podemos contar. Los espacios donde nosotros podamos sentirnos seguros y podamos hablar con las personas siempre es importante, siempre va a aliviar un poquito más esa carga. Nosotros muchas veces nos expresamos simple y sencillamente porque esta es nuestra necesidad, hablar de lo que sentimos. No necesariamente esperamos algo de vuelta, no estamos esperando muchas veces un consejo o que nos digan qué hacer. Muchas veces solo sentimos la necesidad de sentirnos escuchados. Entonces, como nosotros podemos apoyar es preguntándole a estas personas qué podemos hacer por ustedes. Estoy aquí para escucharlo, estoy aquí para validarlo, estoy aquí para entenderlo, no para juzgarlo, no para criticarlo, no para señalarlo, sino para saber que este es su proceso. Nosotros como cuidadores también tenemos miedos, nosotros como familia también tenemos miedos, nosotros como pacientes también tenemos miedos y son miedos que van en una línea completamente diferente, porque aunque es un miedo real lo que estamos viviendo, cada uno tiene un miedo asociado al diagnóstico de una forma diferente. Lo que pasa es que a veces no sabemos por dónde va. Así que les agradezco muchísimo este espacio que han compartido conmigo. Realmente son temas que podemos ampliar y podríamos llevarnos tanto rato hablando de estas situaciones, pero la idea es que ustedes puedan tener un poquito de información que los guíe y los oriente para ustedes cuidadores, para ustedes pacientes que vayan entendiendo este proceso. Si tienen alguna pregunta, nos la hacen llegar por medio de los mensajes, con mucho gusto las vamos a estar evacuando. Yo, como siempre, encantada de compartir estos espacios tan importantes de educación con ustedes y como todos los últimos miércoles de cada mes, los espero el próximo mes. Un gusto acompañarlos.